Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hablar un poquito de fantasía oscura. Vaya por delante que yo soy un fan incondicional del Señor de los Anillos, que no está considerado fantasía oscura. Soy de esos que se enfadan porque hay un elfo negro, porque los enanos montan en jabalí gigantes. De esos que recitan pasajes de la obra de Tolkien, que tiene tatuajes del Señor de los Anillos, que se lee cada año el Silmarillion. Eh, la fantasía oscura, o el género Grimdark, como se llama ahora, es una versión de la fantasía que realmente no me gusta leer. Aunque bueno, para ser sincero, la fantasía no es algo que me guste leer, salvo El Señor de los Anillos, algo que todavía no entiendo muy bien. Es pues eso, cómo me removió su prosa por dentro. Y bueno, la verdad es que ya ni me preocupo de entenderlo. Yo considero El Señor de los Anillos casi un libro de historia normal, de un mundo paralelo y ya está, ¿no? Básicamente eso es la definición de fantasía. Pero es realmente el único que me gusta, ¿no? Como digo, no me preocupo en entenderlo, amanece cada día y El Señor de los Anillos, pues es maravilloso. Esos son los dos axiomas que me acompañan en la vida. Sin embargo, cuando se trata de jugarlo, de jugar a rol en este caso, la fantasía oscura es el género que más me gusta. Empezó pues como cuando uno empieza a fumar de adolescente. Ya soy mayor, ya puedo leer sobre violaciones y masacres, sobre curas pervertidos y demonios folladores de alma. Eh, Ahora uno entiende el recurso, porque te atrae tanto a según que jóvenes como yo, ¿no? En una época en la que pues uno necesita más y más libertad y explorar los límites mm, naturales de las cosas, ¿no? Retorcerlos incluso, pues la fantasía oscura se impone. Además, creo que hay pues no hay no sé, no hay un momento mejor que este en el que vivimos y que por suerte parece que ya estamos abandonando las cosas como son, eh, no sin dejar tras de sí un rastro de nuevas palabras, nuevas filosofías, nuevos ministerios, películas y series de buena gente haciendo cosas buenas, de haciendo el bien, ¿no? Con sus capas y sus mallas, con tribus urbanas, ¿no? Toda esa mierda. Pues para tomar el rol de antihéroes de fantasía oscura. Yo creo que esta es la época perfecta. Bueno, gente que desafortunadamente existió y bueno, pues qué coño, existe todavía. Lo que pasa es que a otro nivel. Yo creo que es el momento de la humanidad en el que se tiene una conciencia tan blanca de la realidad que se olvida que hace nada, hace unas décadas, se mataba por comer, se peleaba por un pedazo de tierra, pero no litigando, sino dándose de hostias, abriéndose la cabeza, ¿no? Y que el día a día pues era convivir con la muerte, la enfermedad y este tipo de cosas. Y yo estoy hablando evidentemente de Occidente porque todavía hay zonas en el mundo que llamamos medievalizadas, bueno, pues que tienen esta realidad, pero como siempre digo, yo hablo de Occidente porque es donde yo vivo y ya está, ¿no? No veo a la gente que tenga unos problemas tan importantes jugando a rol, ¿verdad? Jugar a fantasía oscura, volvamos al tema, nos recuerda que, bueno, pues que dentro de nosotros sigue habiendo un ser oscuro, ¿vale? Sigue habiendo, por mucho que se diga y se luche, sigue habiendo dentro de nosotros ese ser oscuro que hace que, bueno, pues lo que sea por sobrevivir y que se activa en determinadas circunstancias. Os parece que todo tiene que estar justificado hoy en día, pero realmente no es así. Realmente muchas veces primero se hace y luego se busca la justificación, ¿vale? Aunque la justificación no tenga sentido. Bueno, eh, la verdad es que si eres suficientemente adulto y no tienes ningún trastorno disociativo, pues resulta terriblemente divertido representar a alguien, pues no constreñido por las reglas sociales, que hace lo que quiere hasta, pues, hasta que cabrea a la persona equivocada y le dan un palo en la cabeza, ¿no? La verdad que eso es simplemente liberador. Bajo mi punto de vista, si vas a jugar este tipo de ambientaciones, tienes que deshacerte más bien desatarte de tu concepto ético y moral del 2026. Si puedes, la verdad, porque es realmente difícil en la práctica. Mm, y esto, bueno, lo he visto como máster cuando he arbitrado partidas a otros jugadores. Seguro que ves una campesina en la partida y le hablas como Dales, le dices buenos días, señorita, ¿vale? En lugar de ir a violarla, ¿no? Eh, Seguro que ves a un mendigo te pide unas monedas y le contestas disculpándote por no tener, aunque en realidad, como el mendigo tenga un par de monedas ahí, lo que se le viene es una somanta de palos y quedarte tú con esas monedas, ¿verdad? Eh,
La verdad es que si vas a masterar este tipo de juegos, lo que yo haría es premiar lo que a día de hoy se considera maldad y castigar los actos de bondad. Eso es lo que yo haría. Expresamente en For Coin and Blood, pues los buenos actos son aquellos, yo diría, encaminados a conseguir dinero. Bueno, hay muchos juegos de fantasía oscura. Aquí tengo algunas copias de seguridad, él no copia y que no son tan copias de seguridad. Curiosamente, salvo alguna sesión, prácticamente todos están basados en sistemas OSR, ¿no? Aquí tenemos el Lamentation of the Flame Princess. Esto es que, bueno, lo tengo en cuaderno así porque me bajé el PDF y luego lo imprimí, ¿vale? El Lamentation of the Flame Princess, que es, bueno, tiene un tono un poco más menos mundano, ¿vale? Más cósmico. El Trophy Dark, que para mí es una maravilla, injugable con mis jugadores porque lo odian. El Black Hat Sword, ¿vale? Bueno, tengo esta versión, el Ultimate Chaos Edition, que para mí es la mejor. Como no, hablamos de Morbor por aquí. Tenemos Midnight para los más, bueno, los más locos no, bueno, los más antiguos. El Macadabre, que para mí, lo que para mí es un auténtico juegazo increíble de fantasía oscura loca que tienes que saber llevar. El Conan, los Warhammer, el magnífico, maravilloso y que me tiene enamorado de Ironsworn, que hablaremos pues largo y tendido sobre eso, pero yo a lo que vengo a hablar hoy principalmente es de For Coin and Blood. ¿Por qué? Voy a hablar muy por encima, ¿no? Y te voy a dar algunos consejos en profundidad sobre cómo plantear la partida basándome en mi experiencia personal. Advierto que puedes encontrar los tips que yo voy a dar ahora y algunos más en un documento que voy a poner en comentarios, que bueno, es gratuito, bueno, creo que están pagados lo que quieras, no pagáis nada por él, no merece la pena, en DriveThru RPG, ¿vale? Y bueno, lo pongo en descripción. Entonces, bueno, pues os comento un poquito sobre For Coin and Blood. Bueno, hay muchas buenas reseñas por ahí de For Coin and Blood. Yo, bueno, voy a contaros dos o tres cosas del juego. El juego principalmente, saber que es del tal Alan Baer, bueno, famoso, que es famoso por los juegos Tiny Frontiers, Tiny no sé qué, no sé. Ese tipo de juegos, bueno, yo estoy jugando a este Tiny Frontiers, a ver, que lo tengo por aquí, eso es. El Tiny Frontier, está la versión revisada, tengo algún vídeo en el canal y bueno, es el que estoy jugando con el manual de Rolitario, ¿vale? La partida en solitario, y es un juego bastante infame. De hecho, ni siquiera fue el primero que compré y no me he atrevido a comprar los demás. Un sistema bastante... un sistema que con 15 años yo hice algo parecido y he hablado sobre él y es bastante lamentable. El juego me parece muy malo. Aún así, bueno, pues el hombre está claro que es bastante... hace bastantes juegos y bueno, está relativamente bien considerado en el mundillo. En For Coin and Blood no es un juego que te vaya a volar la cabeza, ¿vale? Lo que sí es verdad es que la capacidad de síntesis que tiene Alan Baer lo convierte en un juego perfecto para fantasía oscura, sobre todo si retuerces o llevas al extremo, digamos, todo lo que él te propone aquí, ¿vale? Que es básicamente, bueno, aquí tiene la primera gran falta de respeto, tengo que decirlo, ¿no? Es esto, ¿no? Aquí te dice, aquí, una videolectora encontrará errores en el texto, tablas que no tienen mucho sentido o que no coinciden, objetos mágicos que existen en el texto pero no en una tabla o gráfico. Esto es una decisión deliberada para evocar los sentimientos de los juegos de rol originales que inspiran las mecánicas aquí escritas. Ojo, ¿eh? O sea, te está diciendo que el juego está incompleto y que lo hace encima, pues yo qué sé, joder, para inspirarte. Tócate los huevos, ¿no? Sin embargo, yo encuentro que este párrafo tiene una crudeza brutal, ¿no? O sea, ya has comprado el juego y ya se han reído de ti, ¿no? Este juego, yo no sé si lo ha hecho For Blood, pero For Coin sí lo hizo. Entonces, este simple párrafo, proyectándolo tú en la mesa de juego, ya has conseguido ambientar un juego de fantasía oscura perfecto. Bueno, a nivel reglas lo que te ofrece es un OSR simplificado, ¿no? La mierda de siempre y tal. Con un sistema de creación fácil, rápida y todo eso, ¿vale? Lo importante aquí es simplemente esta página. Creo que de este juego hay
una segunda edición. Pero vamos, yo después de ver este juego no me gastaría el dinero en comprarme la segunda parte. Creo que The Hill Press ha hecho una partida grande, una campaña grande a Forgotten Blood. No la he leído, no la he comprado y no hace falta tampoco, ¿vale? Sin embargo, vuelvo y digo, aun teniendo Morgan Borg, aun teniendo Macadabre, aun teniendo Trophy Dark y bueno, tantos y tantos juegos de fantasía oscura de Grimdark, creo que For Coin and Blood lo sintetiza todo tan bien y de manera tan perfecta, ¿no? A lo mejor el Black Hat Sword, que a mí me flipa como sistema OSR, a nivel sistema es mejor, pero el libro, la traducción, la maquetación, todo el libro me parece jodidamente perfecto para la fantasía oscura. Por eso yo lo recomendaría. La parte de infamia es bueno, un atributo que se llama infamia, que funciona un poco al revés, ¿vale? Es un poco como... A ver, los puntos de infamia pues, se pueden identificar como otros juegos, puntos de corrupción o puntos de cordura, ¿no? En la llamada de Cthulhu, pero esto es bueno aquí, porque tú representas pues a un grupo, los jugadores representan a un grupo de mercenarios que están en el mismo bando, en principio, aunque eso evidentemente se puede alterar. Y la infamia lo que hace es, pues evidentemente, si tú tienes un grupo de mercenarios que simplemente roba pan, hombre, pues son gente que, yo qué sé, que sirve para robar pan. Pero a medida que va subiendo su infamia, funciona un poco parecido a lo del GTA, ¿no? A medida que va subiendo su infamia, las autoridades te buscan más, eres más famoso, pero también es verdad que consigues contratos mejores, ¿vale? Entonces, a ti como mercenario, ya te interesa de base ser infame, ser cruel, ser un asesino, robar a gran escala. Eso es lo que tú buscas en For Coin and Blood. Y para mí, sistema aparte y todo lo demás, esto mezclado con lo árido que es el juego, bueno, lo seco, lo falto de consideración hacia el lector y hacia el máster y tal, ¿no? El abandono que sufre, ¿no? Aquí hay un montón de tablas de joyas. Esto es bastante interesante, lo del capítulo del botín sí que es bastante interesante, porque tienes bastantes en relación a lo que al otro tipo de capítulos, ¿no? Tienes bastante loot, ¿vale? Que al final eso es un poco lo que vienes a buscar. Estamos hablando de bastantes páginas, como ves. Yo creo, no sé si es el capítulo más grande, incluso más que las reglas, pero bastante, sí, ¿vale? Todo esto de páginas, de loot, de botín, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien. En cuanto a juego de rol de fantasía oscura rápido, Fast and Furious y para echar una tarde, una misión corta y tal, es verdad que está el Band of Blades, pero Band of Blades pasa que, bueno, a mí, por ejemplo, Blades in the Dark es un juego que me parece flipante en concepto. Este utiliza mucho del concepto de Blades in the Dark, pero también es verdad que hay muchas reglas abstractas en Band of Blades y mucha historia compleja de cómo crear tu banda y todo esto. Y para mí, vuelvo y repito, y ya no lo repito más, For Coin and Blood sintetiza todo, sintetiza tanto que a veces desaparecen, como dice el autor aquí, desaparecen reglas y texto. Sintetiza tanto y es tan que me parece súper entretenido y súper acurate, o sea, joder. Qué estúpidas me parecen las personas que solo se les ocurre el término en inglés, pero coño, me está pasando, me estaré volviendo todavía más gilipollas. Pues es más preciso a la hora de bueno, pues sintetizar todo lo que en 4 o 5 páginas, que el libro es cortísimo, lo que es la fantasía oscura. Os cuento 2 o 3 tips de fantasía oscura para arbitrar las partidas. Bueno, ya os he mencionado que lo que os voy a contar ahora es, bueno, una parte pequeña de un documento que tengo alojado en DriveThru RPG, que lo podéis descargar de manera gratuita. Y bueno, que son unos cuantos tips que para mí, bueno, pues sirven para que los máster puedan ubicar mejor a las personas, ¿vale? Por lo general, la clave está en decirle a tus propios jugadores que esto que les estás proponiendo tú, las cosas que van a ver, las cosas que van a sentir, son cosas normales, ¿vale? Esto es una cosa, algo fundamental que tenéis que pues comentarlo siempre antes de la partida. ¿Por qué? Porque pues, muchas cosas les chocarán en la cabeza, ¿no? Y dirán, hostia, qué feo, hostia, qué asco, hostia, cómo la gente puede vivir así, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Pues
Hay que saber que los personajes esto lo tienen ultra normalizado. Para ellos es algo normal. Entonces, ya esa adaptación, ese filtro que tienen que eliminar los jugadores, ese filtro del que hablaba, ese filtro 2026, ¿no? Que tienen todos los jugadores y que tienen que quitarse de encima, ese ejercicio de eliminar el filtro ya es bastante guapo para los jugadores, ¿no? Y los mete más en la partida. Tengo que decir también, como siempre digo, que a mí me parece un ejercicio muy complicado por parte de los jugadores, que prácticamente nunca he conseguido que los jugadores pues se integren completamente con la ambientación, a menos que sea una ambientación manida, como por ejemplo el Dungeons and Dragons, que eso no es ambientación ni nada, sino es, bueno, pues fantasía, hablando pues como se habla en el siglo XXI y con los mismos valores, de hecho, incluso valores WoW, como vemos en alguna serie, ¿no? Entonces, porque hay que tener claro que por mucho que te cuenten sobre la Dragonlance y sobre Forgotten Realms y yo qué sé, de tantas ambientaciones que tiene Dragones y Mazmorras, al final el Dragones y Mazmorras es un sistema de juego. Pero a mí lo que me gusta, siempre lo he dicho, es la ambientación. Por eso os voy a dar tips de ambientación. Son tonterías, pero espero que, bueno, os plante una semillita en la cabeza y podáis pues hacerlo todo lo grande que queráis, ¿verdad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la belleza es sospechosa. La gente común tiene marcas de viruelas, tiene los dientes podridos, tiene dedos amputados por accidente o por castigo, ¿no? Alguien que es muy guapo, muy armonioso, pues es alguien sospechoso, tiene un encantamiento o es odiamente rico y tiene tiempo suficiente para cuidarse, no está doblado de arar el campo ni de recoger mierda de cerdo. Y entonces suele ser sospechoso a todos los niveles, no solo al nivel de que es mala persona, sino sospechoso de tener una fortuna y tú como buen mercenario deberías perseguirlo, apuñalarlo en algún lado y quedarte pues incluso con parte de su ropa que puede valer más que toda la comida de un día. En la misma línea, saber que, por ejemplo, un caballero con una armadura reluciente, de estos que los arquetipos de caballero artúrico, eso no es un héroe, ¿vale? Eso es o un psicópata que nunca ha pisado barro, o un niño de papá, o un blanco de ser asesinado, ¿vale? De toda la gente que cuando tú lo ves venderías, lo apuñalarías y venderías todas sus piezas o sea, venderías la armadura por piezas ganándote un pastizal, ¿vale? En este sentido hay que saber también que la ley, bueno, pues protege a quien puede pagar el salario del juez. Los jueces suelen vivir en zonas ricas, no viven en pueblos, no hay un juez por pueblo, sino puede estar en una ciudad, en la zona rica de una ciudad, y al juez hay que contratarlo, hay que traerlo de otro pueblo, hay que invitarlo a comer, y entonces el juez autorizado dictará sentencia, evidentemente, a menos que sea algo demasiado flagrante, muy a favor de la persona que lo contrató. El juez al final es un respaldo a los intereses y las ambiciones de los ricos, ¿vale? En este caso, voy a hablar mucho sobre la diferencia entre ricos y pobres porque es lo que realmente marca la diferencia. Bueno, todos hemos ido al colegio, hemos estudiado un poco historia y es, digamos, la aparición de la burguesía la que crea la clase media, lo que sería hoy en día el autónomo, aunque en España el autónomo es ya clase baja prácticamente, pues es lo que empieza a crear la clase media y empieza a actuar como puente entre bueno, los ricos y los pobres. Pero en este caso, el contraste tiene que ser brutal, mortal. Bueno, lo siguiente es que las ciudades no son centros de cultura, no es como ahora, ¿no? Una ciudad es cosmopolita, no sé qué. No, son mataderos humanos. El hedor a cuero curtido, a excrementos y a sudor a orina en las calles. Hay que pensar que en la Edad Media, bueno, pues la gente tiraba los excrementos a la calle directamente, ¿vale? Los excrementos, las sobras de la comida, y según qué sitios, ciudades muy avanzadas, pasaba una pillara de cerdo y se comía las sobras, ¿verdad? Eh,
Si hoy el camión de la basura huele mal, imaginaos esa piara de cerdo comiéndose la ponzoña de la gente, ¿verdad? Eh, en las condiciones de salubridad no son muy altas, evidentemente, y bueno, un médico no es alguien que use magia, ¿no? Un médico no es, como en Dragones y Mazmorras, un clérigo que utilice alta magia y le rece a un dios para curarte las heridas que desaparecen mágicamente, ¿no? Aquí un médico está más cerca de lo que conoceríamos como un matasano. Es un tío que usa una sierra para huesos que está sucia, que cauterizan con hierro al rojo vivo, que hacen sangrías con sanguijuelas. En realidad una herida infectada es más peligrosa que el enemigo que la causó. Y eso hay que tenerlo siempre claro. Hay que olvidar los banquetes en las tabernas de la fantasía clásica. ¿No? La dieta de un mercenario es gachas con avena, pan duro con serrín para rellenar y bueno, vino aguado para matar las bacterias del agua, porque las bacterias lo que hacían era, bueno, proporcionarte una maravillosa diarrea, como se ve en el Caballero de los Siete Reinos. Eso en cuanto a comida, ¿no? Los filetes y estas cosas, pues hombre, son lujos que puede costar directamente el salario de todo un día. Cuando los personajes suben a lo que viene a considerarse la ciudad alta, ¿no? Que es la parte rica, tendrán que subir bueno, a hacer alguna cosa. Bueno, pues el contraste de silencio e aire limpio pues es muy violento, debe ser algo violento bueno, que les haga sentir fuera de lugar, como si fueran no sé, lobos en un jardín, en lugar de en la montaña. La ciudad baja está llena de, bueno, pues lo que contaba de los olores, de los curtidores, de ajetreo de la gente, de mercaderes gritando, ofertando, del repiqueteo constante de los herreros. Se trabaja y se trabaja duro. En caso de que haya magia, la magia pues será peligrosa, rara y tiene siempre un coste físico en forma de corrupción. Los hechiceros en verdad pues son gente innoble, paria, que bueno, pues el uso de la magia pues eso acarrea mareos, náuseas, te sangra la nariz, no sé, cosas que solo la gente rara se atreve a utilizar, ¿verdad? En este concepto la vida vale poco y la muerte es barata. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que no te pases, ¿vale? Que, hombre, si me sale muy caro, me sale más barato matarte. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día matar a alguien te puede, bueno, si te cogen, evidentemente, te meten en la cárcel durante muchos años, pierdes la vida, toda esta historia, ¿no? Pierdes tiempo de vida, quiero decir. Quitando que sea Wisconsin, ¿no? Te meten en la silla eléctrica, pero en aquel momento, si la deuda con una persona es demasiado alta, la otra persona, la persona a la que le des dinero, lo interesante siempre es bajar la deuda porque al final entenderá que como apretes demasiado te van a pegar una cuchillada en un callejón. Hay que saber siempre que estamos en contacto con la enfermedad. La enfermedad es algo recurrente. En cualquier posada y en cualquier plaza, siempre el silencio o el ruido clásico de una taberna, que es, bueno, gente hablando y tal, siempre se rompe por una tos seca, un estornudo, una sorbida de mocos, ¿no? Bueno, estas cosas. Hablamos también de la sociedad, ¿no? De las 3 P, las pulgas, los piojos y los putos chinches, ¿no? Eso está por todos lados y bueno, debe atacar a los jugadores en sus momentos de descanso. Siempre, bueno, intenta dormir y le pica la espalda o le pica la cabeza. Hay que hacerlo como algo que no sea solo cosmético, ¿no? Que sentir que algo te camina por la nuca mientras yo qué sé, intentas negociar con un noble, pues añade una capa de irritabilidad real, ¿sabes? Quieres que termine la negociación para rascarte porque no aguantas las pulgas que tienes en el culo, ¿no? Esto es lo que viene siendo dentro de la ciudad. También es verdad que en el exterior te puedes encontrar con garrapatas que, bueno, pueden bajar el vigor del personaje, tal y como, bueno, como tú le quieras poner. El ánimo, vigor, la cordura, lo que tú quieras. Pero debe sentirse atacado por ello. Por el exterior, pues lo que se ven son pues, ruinas de torres que nadie sabe que fueron, pantanales, campos de batalla donde el trigo crece más alto,
pero siempre con un color negro purpúreo, árboles con formas retorcidas. A diferencia de un bosque real lleno de vida con pajaritos cantando, los exteriores de estas ambientaciones suelen ser demasiado y preocupantemente silenciosos. Y siguiendo con la naturaleza, pues... bueno, digamos que incluso ese silencio obliga a los jugadores a susurrar, porque sienten que si hablan demasiado alto, pues algo en las colinas o detrás de esa maleza se fijará en ellos como una presa. Y lo que decía, siguiendo la naturaleza, pues el cielo suele ser de un gris plomizo siempre, con el típico chiribiri, la lluvia fría y fina que empapa, oxida el metal, pudre los pies si no se cambian y te hace caminar por caminos de barro. El olor en el exterior, como vemos en juegos como Trophy Dark, es pues siempre a tierra mojada y vegetación en descomposición, a musgo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo espero que haya quedado más o menos claro. Recordad que estos tips y algunos más los tenéis en el documento gratuito de DriveThru que pongo en la descripción. Y pues nada más. Hasta otra.